Hoy día tenemos una integrante de GEPA que ya está hace rato, es uno de las integrantes medulares que siempre es parte de nuestras conversaciones, así que es un ultra gusto tenerte acá, Ana, exponiendo. La doctora Sasso Moratallo es académica del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Biobío y investigadora del Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios y directora del proyecto Sistemas Alimentarios Locales del Gran Concepción. Saludar a todo el mundo, particularmente a Yael por la invitación, también a Claudia, que son como ellas sí que son el núcleo duro, ¿no?, de este grupo, y sobre todo agradecer el espacio porque para nosotros es súper importante poder contar los avances del proyecto, ¿no?, de la estrategia alimentaria que estamos tratando de impulsar hacia adelante en este espacio para recibir retroalimentación, para difundir, para contar y de alguna manera también como para poder generar y recopilar todas vuestras inquietudes. En el fondo, al final, en los debates siempre dan que pensar, ¿no? Siempre que nos vamos de este grupo, al final da mucho que pensar. Entonces, aunque bueno, el título general se llamaba Estrategias Alimentarias y haré una breve introducción, el objetivo general es contar los avances, ¿no? Esto no está terminado, los avances del proyecto o de la propuesta de la Estrategia de Sistemas Alimentarios para el ámbito metropolitano de Concepción, que denominamos ESAL 25 porque esperábamos tener cerrada en el año 2025 y, y un poco la metodología y el proceso de trabajo, pero también la parte inicial del problema. Y voy a empezar por el marco teórico, porque así yo me lo quito de en medio, ¿no? Y nos marcamos un poco el enfoque desde el cual siempre, en la línea de investigación que hemos ido generando durante estos últimos años, hemos visibilizado y la que nos ha conducido, ¿no?, a hacer esta propuesta. En el fondo nosotros entendemos que las ciudades abastecen de alimentos de diferentes modos, de diferentes sistemas alimentarios que vinculan territorio productivo con la ciudad. Muchas veces no nos preguntamos qué pasa antes de la producción, qué pasa después de la comercialización, cuál es la distancia de esos canales y si deberíamos empezar a plantearnos que toda esta cadena debería ser pensada y planificada como un único ente, ¿no?, que permitiera mejorar la sostenibilidad, la justicia espacial, social de toda la cadena. ¿A dónde apunta todo esto? A tratar de entender esto como un único sistema, ¿no? Hacer una propuesta entendiendo esto como una forma integral, poder cerrar los ciclos y además tratar de también entender que esta cadena, que ahí vemos lineal, por mucho que esté segregada, también es intersectorial, ¿no? Hablamos de salud, hablamos de planificación, hablamos de residuos y hablamos de muchas cosas, ¿no? Muchos ámbitos. Entonces, desde la alimentación se puede acceder a muchos elementos de conexión de producción, de territorio, de logística, de medio ambiente, también de salud en la ciudad, de planificación territorial, de planificación urbana, desde o sea, muchos ámbitos. Es totalmente intersectorial. Y otra de las cosas de las que siempre hablamos cuando hablamos de por qué, ¿no? De por qué se ha llegado a proponer esta estrategia, pues porque llevamos pensando mucho tiempo en cómo se abastecen las ciudades y dónde tenemos puesta a día de hoy la seguridad alimentaria de las ciudades chilenas y en particular del área metropolitana de Concepción. Bueno, hay un informe de ODEPA, ya viejo, pero que tampoco, del 2008, tampoco se considera que haya cambiado mucho, ¿no? Porque se mantienen las mismas ferias, que dice que entre el 70 y el 80% de la población que vive en las ciudades intermedias se abastece de las ferias libres. Esto implica que gran parte de la población, ¿no?, se está alimentando en estas ferias libres que están distribuidas en todo el área metropolitana de Concepción y cuando vas a preguntarle a la gente, ¿no?, de las ferias libres dónde principalmente compra, pues es en la Vega Monumental. Si vemos en la ciudad hay un alto importante superficie, ¿no?, de áreas en las que se encuentran como desierto alimentario y también una importante superficie que solo tiene acceso a supermercado, lo cual, claro, entendiendo y sabiendo que por un lado unos no tienen acceso y que el supermercado también para acceder a los productos saludables y frescos son mucho más caros, ahí tenemos un problema, ¿no? Bueno, como soluciones emergentes en otros ámbitos han empezado a aparecer las estrategias alimentarias que usualmente tienen una escala comunal, ¿no?, o municipal. Y aquí tenemos muchas que podemos revisar, por ejemplo, la estrategia alimentaria en Valencia, Vitoria, Valladolid, Zaragoza, Barcelona en España,
las de Bristol y Londres en Inglaterra, París, Toronto y Vancouver en Canadá. Y luego tenemos más próximas la de Quito o la de Quillota, que se hizo hace un par de años, que es la más próxima, ¿no? Y la que en el fondo con la que más proximidad hemos podido tener porque ha venido incluso nuestra firma de la Carta Alimentaria. Bueno, todas estas, a pesar de que son las más recientes, en todos los casos, algunas ya han tenido varias etapas. Las visiones son muy diferentes porque depende mucho tanto de la entidad que los está promoviendo como de las posibilidades o potencialidades que tiene cada una de las ciudades. Lo que sí que queda claro es que, después de hacer un análisis muy general, en términos generales, en el norte global, ¿no? Podemos hablar de España, en Vancouver, de lo que se habla particularmente es de mejorar la soberanía alimentaria en las ciudades. También incluyen, sobre todo en Barcelona, hablan de mejorar y de aumentar la relación con la agricultura periurbana. Siempre todas, en el fondo, su propuesta es la de mejorar la calidad de vida a través de la alimentación, mejorar la salud, acercar el campo a la ciudad. Siempre todos tienen esos términos. Bueno, aquí tengo como la comparativa de tres. En realidad, todas son bastante recientes. Lo que se puede ver es cuáles son en la parte de arriba, los entes promotores, ¿no? Hay mucha diversidad. A veces son los ayuntamientos, específicamente, ¿no? Los municipios lo que lo están proponiendo. En algunos casos, como Quito, colaboraron con la FAO y RUAF, que es una ONG holandesa que precisamente tiene mucho bagaje en esto, en términos del trabajo de sistemas alimentarios locales y sistemas ciudad-región. En la de Valencia incluyeron a muchos más agentes, de hecho yo creo que fue como desarrollada también con la universidad y con CERAI, que es una ONG también muy especialista en estos temas. Y lo que sí que es interesante es ver cómo los enfoques específicos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona hablan de proximidad, de crisis, de sostenibilidad. En Valencia hablan de agricultura periurbana específicamente y de soberanía alimentaria, ¿no? Y en Quito hablaban de, primero, seguridad alimentaria, después articulación de la producción, ¿no? Y después, bueno, también la sostenibilidad. Y entonces nosotros, en base a toda esta propuesta internacional que había, nos planteábamos en términos bastante genéricos, porque sí que considerábamos que la visión era algo que tenía que emerger también de los problemas y de la decisión y del trabajo con agentes, nos propusimos visibilizar, promover, regenerar los sistemas alimentarios locales del área metropolitana de Concepción para contribuir a tres cosas. Principalmente la salud y la seguridad alimentaria de la ciudadanía, ¿no? En el ámbito urbano, el fomento de la sostenibilidad del agroecosistema metropolitano, ambiental, social y económico en la parte rural y la reconstrucción de los vínculos resilientes, saludables, sostenibles, ¿no? Locales entre la ciudad y los territorios agrícolas. Por tanto, nos pensamos que era más interesante pensar cuáles serían los lineamientos generales a una escala metropolitana para que posteriormente luego pudieran bajar a escala local, generando un acercamiento más específico a las identidades de cada una de las comunas. Bueno, como marcos referenciales, por supuesto los ODS, ¿no? Y como habíamos hablado antes de la interseccionalidad de todo, de la alimentación en la ciudad, tenemos una gran amplitud de objetivos de desarrollo sostenible, pero más importante y específico es el Pacto de Milán del 2015, que precisamente propone cuáles serían los lineamientos mínimos básicos que debería tener una estrategia, ¿no? Bueno, este es el cronograma inicial que más o menos se está tratando de seguir. Son 2 años de proyecto con una primera identificación de agentes. La firma de la Carta Agroalimentaria fue a los 6 meses. Decidimos hacerlo en un primer momento porque, a diferencia de otros proyectos que se estaban desarrollando en paralelo, no sé, todo el mundo sabe, ¿no? Que el medio ambiente es importante y que es necesario protegerlo. Hay muchas cosas que es importante, pero en esta región todavía no estábamos hablando de alimentación y que de la alimentación se vincula con el territorio y que esto es un tema muy importante para la salud de las personas. Ahí tengo un plano de cuáles son las comunas que participaron. De hecho, fue interesante porque pensábamos incluir, como decíamos, el área metropolitana, pero Florida se interesó, Santa Juana se interesó, que ya forman parte de la provincia. También Yumbel firmó, Curanilahue firmó, que ya son de otras provincias. Por tanto, decidimos que la carta realmente tenía validez no solo para el área metropolitana o la provincia, sino que podría ser para toda la región del Biobío. Bueno, ¿y cómo entramos, no? ¿Cuál es nuestra mirada después de ese diagrama que he puesto de que la ciudad se conecta con el campo a través de múltiples formas? ¿Cómo empezamos a trabajar? Porque nosotros lo que queríamos era fortalecer los sistemas alimentarios locales. Bueno, en realidad esta es una
novedad, ¿no? Me lo enviaron ayer, todavía no he terminado de pagar el diagrama, porque explica claramente realmente cuál es el enfoque de la mirada, o sea, de cómo nosotros estamos tratando de explicar cómo entendemos el sistema alimentario. Tenemos por un lado los sistemas alimentarios convencionales, que son las ferias libres y los supermercados, que tienen unas características específicas que no voy a entrar, y luego tenemos estos sistemas alimentarios locales, ¿no? Que de alguna forma pertenecen al territorio y que tienen diferente grado de alternatividad, ¿no? Algunos son muy alternativos, las redes alimentarias alternativas, que en el fondo es un gran paquete en el que entran tiendas agroalimentarias, productores que venden cestas, caterines agroecológicos o restaurantes, ¿no? Que tienen una forma bastante diversa de conectarse con el territorio, pero que tienen una forma específica de vincularse, siempre hay un intermediario, la escala de la producción tal vez es mayor. Tenemos luego otro punto intermedio, ¿no? Entre lo local, que es alternativo, pero que está institucionalizado, que son las ferias campesinas. En el fondo, las ferias campesinas pertenecen, o al menos en el área metropolitana de Concepción, se han desarrollado gracias a los Prodesal, que les han dado ese formato de salida a la ayuda de la producción, ¿no? Es que les ayuda para generar esta comercialización, que también tienen sus propias características. Y luego está lo que llamamos los embebidos, que en el fondo son aquellos productores locales que no tienen este formato de salida, que tienen que utilizar canales convencionales como es la Vega Monumental y que al no tener ningún tipo de forma de mantener la trazabilidad, se pierde su producción local y cuando llega a las ferias libres o a los supermercados o a las tiendas, no se sabe que son del área metropolitana, o sea, de un área de proximidad, pero que sin embargo se están produciendo muy cerca, ¿no? Incluso en algunos lugares, en zonas intersticiales del área metropolitana, que están vinculadas constantemente con nuestra ciudad. Estos son los ámbitos de análisis del diagnóstico. Decidimos, en realidad, trabajar con las diferentes etapas de la cadena alimentaria: producción, territorio, abastecimiento y distribución, acceso y equidad, es decir, cómo la gente llega, y finalmente la salud y los hábitos de consumo. Bueno, esto que tengo aquí, hicimos como tres diagnósticos. Un diagnóstico específico para el funcionamiento de cómo son las ferias, las redes alimentarias alternativas y cómo funcionaban los embebidos, porque eran los tres grandes sistemas locales que conocíamos y que veíamos que eran posiblemente potenciables y fortalecibles, ¿no? Bueno, hicimos un estudio de análisis de redes sociales, de redes, en realidad no son redes sociales, de cómo colaboraban entre ellos para entender cómo estaba funcionando el sistema de agentes. Las ferias campesinas, por ejemplo, es muy interesante ver que todas las asociaciones de productores son dependientes de los Prodesal. Los Prodesal son básicamente dependientes del INDAP, ¿no? Y sí que los Prodesal se relacionan bien con Cercotec, bien con la Seremi de Salud, bien con la Asociación de Municipalidades de la región que tenemos, ¿no? Que tienen un fuerte vínculo, pero es importante entender que no existe una relación horizontal, ni entre las asociaciones de productores que generan estas ferias, ni entre, en muchos casos, los Prodesal. Por tanto, este formato que nosotros tenemos de sistema, en realidad es un sistema que realmente no es horizontal, tiene un carácter bastante vertical, ¿no? Y en el caso de los embebidos, hay solamente una gran asociación de productores, que es la que recopila a todos los productores de la zona muy próxima de Concepción. Por tanto, al ser una única, ellos sí que se relacionan con el INDAP, en algunos casos han colaborado con la SOF, que he visto antes por ahí a Moisés, pero, por ejemplo, no están declarando, ¿no?, una relación de colaboración con la Vega Monumental, que es el único espacio de venta, el único espacio que genera un monopolio para su posibilidad de venta, ¿no?, ante a la ciudad. Por tanto, ahí tenemos también un problema importante. Porcentaje en relación de hombres con mujeres. Las ferias campesinas, ¿no?, están principalmente lideradas, los puestos por mujeres. En Pencos, que directamente es una asociación de mujeres, pero en el resto de mercados, si veis arriba a la izquierda, el porcentaje, la barrita morada, es muchísimo mayor. Las empresas familiares son familiares realmente, son muy pocas las empresas que tienen más de 5 personas, por lo cual estamos hablando de una agricultura de bastante pequeña escala. Y, por ejemplo, la edad, aquí es un tema importante porque la edad más predominante está por encima de los 40, el 30% está encima de los 50, ¿no? Y en muchos casos está entre los 60 y los 70 y en algunos sobrepasa. Esto fue muy importante también en la pandemia, por ejemplo. En la pandemia, ¿no?, la gente con más de 50, 60 y tantos años no podía salir a la calle, no podía ir a comercializar y, por ejemplo, en la feria de Collao hubo mucha gente que fue su fin, su cierre, ya dejaron de poder ir a comercializar porque para ellos era realmente un problema de salud, ¿no?
Las otras ferias campesinas, ¿no? Que se desarrollan de forma diversa en la ciudad. Algunas se ubican en la, no sé, en la Plaza de Armas de Penco, en Lota es un callejón dentro de de una gran feria que funciona los 365 días de la semana. La de Collao está ubicada en la parte de atrás del estacionamiento del estadio porque tiene unas instalaciones sanitarias, ¿no? Que les permite poder tener una determinada salubridad que no tienen el resto de el resto de ferias, pero sin embargo siguen siendo unas instalaciones efímeras y que en el fondo tienen que montar, desmontar y que tienen sus problemas posteriormente en términos de residuos y también en términos de instalaciones cuando hace mal tiempo, cuando llueve. Datos de accesibilidad, por ejemplo, esto es que la mayoría de las personas que van a las ferias a comprar son de las propias comunas, ¿no? O sea, no menos en el caso de Lota, que es una feria diferente, o en el caso de Penco, por la particularidad y porque era solo una feria de mujeres, como muy específica, todas las otras ferias en realidad no tienen una capacidad de atracción más que de escala local. Siempre estuvieron pensadas para conectarlas con sus propias comunas. Bueno, en relación a la gestión de los residuos, hicimos también un análisis. En el caso de las redes alimentarias alternativas, en algunos casos sí que realizan ellos su propio compost, ¿no? Y además, en algunos casos, recogen los residuos orgánicos de los vecinos para poder llevarlo posteriormente a una vermicompostera que hay en un parque que tenemos aquí en el Parque de Ecuador. Entonces, también realizan este papel no solamente de acercamiento, sino de una dimensión de sustentabilidad más en la ciudad. Bueno, lo vinculado con los embebidos, el otro día estaba viendo que es como en torno a un 17% de los residuos orgánicos que se generan en el municipio de Concepción, ¿no? Provienen de la vega monumental. Por tanto, ahí tenemos un papel muy importante en el que si en algún momento hay que plantearse, ¿no? Cómo reducir, ¿no? La eliminación a rellenos sanitarios, tenemos unos grandes generadores urbanos que son a los cuales inicialmente se podría atacar, ¿no? En base a todo esto y en base a otras cosas más que no he podido contar porque es demasiado, hicimos unos FODAs por cada uno de los sistemas, ¿no? Un FODA por las ferias campesinas, un FODA para las redes alimentarias alternativas, un FODA específico para los embebidos y luego tuvimos que sumarlo todo, ¿no? Siempre sin perder la trazabilidad, ¿no? Para poder entender realmente, decir, muy bien, tenemos tres sistemas que funcionan diferente, pero vamos a ver después cómo eso lo podemos tratar de generalizar y luego ver cómo podemos generar una estrategia que pueda resolver los problemas de los tres grandes sistemas y además los problemas iniciales que hemos visto de la inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, después de mucho trabajar, de muchos post-it para arriba y para abajo, llegamos a la conclusión de que realmente tendríamos que trabajar bajo cinco grandes ámbitos: seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, educación, economía circular y gobernanza y planificación. Seguridad alimentaria, porque estábamos viendo, ¿no? El problema inicial es que realmente nosotros tenemos que seguir asegurando que todas las personas, ¿no? Dentro del marco de pensar en el derecho a la alimentación, todos tenemos que tener o tenemos que asegurar un acceso equitativo a todas las personas a una alimentación saludable. Pero siempre desde la perspectiva de saludable, pero ojalá y tratar de incluir todo lo que podamos de los sistemas alimentarios locales, ¿no? Dentro de esa seguridad alimentaria. Por tanto, ahí tenemos el trabajo de fomentar la participación de los sistemas alimentarios locales dentro de los grandes canales convencionales y ahí podemos impulsar y como incorporar la presencia de los productores locales, de los productos locales en los canales convencionales. Tenemos el mercado central que se quemó en el 2014, que sigue quemado, ¿no? Y que ahora se están empezando a plantear qué va a pasar con él, ¿no? ¿Cómo podríamos volver a convertirlo en un espacio, ¿no? Entonces hay gente que piensa que debe convertirse en un espacio gourmet con torres y otros que pensamos, ¿no? Que podría convertirse en una infraestructura alimentaria que realmente sea el paraguas o el escaparate de todo lo que tenemos realmente en la región, ¿no? Y poder también descentralizarnos un poco de este gran nodo logístico que es La Vega, que en el fondo ahora mismo tiene pues el monopolio, ¿no? Después tenemos la soberanía alimentaria y ahí tenemos, claro, por una parte, la viabilidad de la producción, específicamente la etapa de la producción de todo lo que es el entorno de proximidad, que post incendios la verdad es que ha quedado bastante tocada, ¿no? Entonces ahí el gobierno regional, INDAP, ha estado trabajando, invirtiendo un montón de recursos en asegurar que muchos de los productores no lo dejen, ¿no? Sigan trabajando y puedan
mejorar o puedan recuperar todo lo perdido. Tenemos también que asegurar, como pasa en otros lugares, la trazabilidad. Es decir, en otros lugares han generado marcas territoriales. ¿Por qué no podemos tener una marca territorial que cuando tú compres algo, tú sepas que es de la región del Biobío o de la provincia del Biobío? Eso permitiría, ¿no?, que tú cuando vas a una feria o cuando vas a cualquier otro lugar, tú sepas si realmente algo es local o no. Y tenemos que fortalecer las conexiones y ampliar las conexiones urbano-rurales. A día de hoy tenemos ferias campesinas, a día de hoy tenemos diferentes redes alimentarias alternativas, pero hay que plantearse las estrategias para poder seguir dando canales de comercialización a productores que a día de hoy no los tienen y también el potenciar otro tipo de comercios, ¿no?, o comercios o negocios que sí que permiten este acercamiento entre el campo y la ciudad. El tercer pilar es la educación alimentaria. Obviamente, todo esto que estamos hablando no funciona si las personas que viven en la ciudad no quieren alimentarse mejor y no quieren, y no quieren comprar este tipo de productos. Por tanto, es importante trabajar tanto en orientar los patrones de consumo, pero no solamente en que yo lo compro porque es saludable para mí, sino que es importante también entender el impacto de lo que yo hago en el territorio y el impacto de lo que yo hago como acción política, ¿no? Que la compra como una acción política. En el fondo yo estoy comprando algo que viene de muy lejos y que además tiene muchos kilómetros detrás. Entonces, están esas dos dimensiones en la educación alimentaria, así como pues, en cómo yo decido comprar y en cómo yo luego después lo manipulo, ¿no?, y lo consumo posteriormente. Economía circular tiene que ver con lo que hemos hablado del modelo de gestión de residuos. Por una parte tenemos el fomentar la reducción y reutilización de residuos de los sistemas alimentarios, reducir al máximo las pérdidas y desperdicios alimentarios, por una parte, ¿no?, por parte de la población, y luego por otra parte, que tiene que ver con producción, con toda la logística y con toda la etapa más mayorista, ¿no?, hasta los comercios minoristas. Y luego es necesario apoyar la implementación de modelos de instrumentos, o sea, como instrumentos de carácter público que lo que hagan sea promover esta gestión de residuos integral. Y aquí tenemos varias escalas. Por un lado, la escala municipal, ¿no?, que decidan o no decidan poder valorizar los residuos orgánicos de la vega, de las ferias. Podemos trabajar también a escala comunitaria, ¿no? Que las diferentes comunidades puedan recopilar a lo mejor sus residuos orgánicos, pero es absolutamente imprescindible en la región del Biobío tener una estrategia de residuos de escala regional, porque estamos en un momento de colapso de los rellenos sanitarios y en 2 o 3 años no tenemos rellenos sanitarios, no sabemos dónde vamos a llevar nuestra basura, ¿no?, nuestros residuos finales, y no hay proyecto nuevo de relleno sanitario. Por tanto, es imprescindible, ¿no?, apuntar a la estrategia, a cumplir los objetivos de la ENRO, de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que nos obligan a reducir lo orgánico, que es el mayor volumen de nuestra bolsa de basura. Y finalmente, la gobernanza y la planificación, que ahí tenemos dos grandes líneas en el fondo que tiene que ver con la incorporación de la seguridad y la soberanía alimentaria en la planificación urbana y territorial, empezar a plantearnos en el PROT que los suelos agrarios son importantes, que ahí es necesario valorizarlos, que incluso dentro de los planes reguladores comunales, que a día de hoy no son extraurbanos, pero que es necesario poder a lo mejor mantener y recuperar el suelo agrícola que queda dentro, y también impulsar otras políticas alimentarias que tengan pertinencia territorial. Y ahí estamos hablando de que las futuras estrategias, las estrategias de desarrollo regional, ¿no?, también incluyan la alimentación y los diferentes ámbitos para que sirvan como lineamientos regionales, ¿no?, sobre los cuales agarrarse para planes reguladores, planes seccionales y todo lo que haga falta. Bueno, estas son como las líneas que más o menos tenemos esbozadas, que posteriormente líneas que bajan acciones, ¿no?, que durante estos próximos meses tenemos que validar. Esta validación generalmente, o sea, validará todo esto, y también estamos en fase de desarrollo del modelo de gobernanza del plan. ¿Quiénes van a ser las personas que deberían vincularse con cada una de las líneas? ¿Cómo va a ser el marco institucional y de todos los agentes, cómo se van a relacionar? Y entonces la idea es trabajar en modelo Delphi, ¿no?, con personas que hayan trabajado con otras estrategias alimentarias internacionales para poder hacer una validación de la propuesta general y de la coherencia entre diagnóstico y propuesta, también con agentes más o menos locales, que son los que entienden la realidad local, y con los expertos nacionales y principalmente más de escala local y regional,
hablar y validar tanto los ámbitos de actuación, a lo mejor de forma más sectorial, en el caso de que ellos prefieran vincularse porque estén más asociados con un ámbito, pero trabajar el modelo de gobernanza, es decir, ver y asignarse entre ellos quiénes son los que deberían realmente hacerse cargo de alguna de las líneas. Siguientes pasos, cerrar la estrategia, hacer la validación final, presentarla, y esto es a escala metropolitana. Alguien tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? Asociación de municipalidades, gobierno regional. En realidad, el pacto de actores, generar este modelo de gobernanza y este pacto de actores es el que, de alguna forma, pensamos que es el que debe hacerse cargo posteriormente. Pero lo más importante es que esta estrategia sea aceptada por todos los municipios, de forma que ellos, cuando quieran generar la bajada y su propia estrategia local, ¿no? Sean los lineamientos generales, ¿no? Que les permitan poder especificar cada una de estas líneas cómo pueden ser, sí pueden ser y cómo pueden ser aplicadas en su propio municipio. En realidad son unas pautas, ¿no? Para que ellos puedan seguir el camino. Claro, nosotros esperamos poder tener una fase 2 vinculada seguramente con un FIC o algo similar que permita hacer esta bajada, permita hacer esta capacitación a los agentes técnicos, ¿no? Para que, bueno, en algunos casos poder acompañarles y en otros casos permitir que ellos puedan poder hacer este desarrollo. Reflexiones finales y ya acabo. Derecho a la alimentación, ¿no? Derecho a la alimentación en términos generales. El Estado debe hacerse cargo de una vez, ¿no? De asegurar un abastecimiento y asegurar una seguridad alimentaria con soberanía alimentaria, para poder proporcionar calidad de vida a las personas que principalmente, ¿no? Viven en las ciudades, pero también la calidad de vida y la justicia espacial, social y económica para las personas que viven de la agricultura en el espacio rural. Muchas gracias. Bueno, dejo el QR por si alguien quiere ir a la página.